buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Es un gusto siempre verles a todos ustedes. Muy buenos días. Vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios. Voy a invitarles a que busquen mientras su Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Estamos, si no me equivoco, en el penúltimo domingo de este 2024. Ya estamos cerquita de 2025. Y es bueno siempre meditar en la palabra de Dios. Hoy nos hemos reunido todos para adorar, para servir. Y mientras van buscando Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, quisiera hacerles una pregunta. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay algunos hermanos, yo he visto y siempre he admirado ese tipo de servicio. He visto familias enteras, he visto hermanos que dedican su vida plenamente al Señor, sin importarles casi nada, ¿no? Al grado que algunos incluso llegan hasta descuidar sus propias familias. Recuerdo una ocasión cuando el Señor les dice a sus discípulos, después de que había despachado al joven rico, les dice: el que no es capaz de dejar a su padre y a su madre no es digno de seguirme. Y Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué va a hacer de nosotros? Y les dice: no hay nadie que haya dejado algo por mí que no vaya a tener una recompensa, le dice el Señor. Sin embargo, he visto también, queridos hermanos, a algunos amigos míos que en su momento incluso han sido compañeros de estudio en el seminario. He visto compañeros, amigos míos dentro de la iglesia, que después de tiempo ya me entero que ya no estaban en la iglesia o que ya no estaban sirviendo. Y a veces parece como si en el camino nos quedásemos algunos y ignoramos simplemente el camino que el Señor tiene preparado para nosotros. En el libro de Lucas capítulo 22 encontramos una historia particular de Lucas con una descripción bien precisa que dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6. Estaban cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Esto es a Jesús, ¿no? Querían matarlo a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el que era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Así dice la palabra de Dios. Acá encontramos una historia particular de uno de los discípulos más famosos. Yo creo que si hacemos una encuesta entre los discípulos que más se conocen, probablemente uno de ellos es Judas. Está Pedro, está Juan, evidentemente, pero te aseguro que incluso cristianos o no cristianos saben que hay un discípulo que se llamaba Judas. Y Judas va a pasar a la historia como el discípulo cercano del Señor, el que era tesorero del grupo de los discípulos, el que caminaba juntamente con el Señor, el que del Señor también mojaba del pancito y le daba a ese discípulo. Era alguien de mucha confianza. Pero esta semana, investigando un poquito acerca de Judas, no se conoce mucho más aparte de Judas que esos detalles. No se conoce quiénes son sus padres, de dónde venía, qué profesión tenía, cuáles eran las actividades a las cuales se dedicaba. Lo único que se sabe más de Judas es que él es el que ha traicionado al Señor Jesús. Y Judas es el ejemplo de que nosotros, a pesar de que tengamos cargos, por ejemplo, Judas era el tesorero del grupo de los discípulos, un cargo importante dentro de la época. Era el que se tenía todos los recursos y era el que administraba para dar a los pobres o a los viajes del Señor. Era el tesorero. Y a pesar de tener cargos, a pesar de ver milagros de Jesús, por ejemplo, Judas estaba presente en la barca. En la misma barca que estaba Pedro cuando estaba a punto de hundirse, pero Pedro es el que se anima a caminar en las aguas. Dice la Biblia, Mateo lo aclara por ese caso, dice: en ese instante todos los discípulos se postraron y le adoraron, pero había algunos que dudaban. Judas es el clásico personaje histórico de que tú puedes estar dentro de la iglesia, puedes tener el mejor maestro de todos y a pesar de eso fracasar en el ministerio.
Porque, queridos hermanos, no es un asunto de yo me congrego muchas más veces. Yo he conocido compañeros del seminario que tenían mejores calificaciones que yo, participaban mucho más, tenían lindos trabajos, hacían excelentes exégesis, pero finalmente ni siquiera han podido perseverar en el Señor. Y he conocido también estudiantes que literalmente reprobaban sus materias una tras una tras una. Uno de ellos es mi hermano, que siempre testifica así: no, yo he reprobado 3 veces con el pastor Germán, dice, la misma materia. Y él dice, solamente para aprender mejor. Pero he conocido así estudiantes que ni siquiera tenían una habilidad y decían, wow, este va a ser un gran pastor. No, decían, ¿por qué estará en el seminario este estudiante? Podía estar en otras cosas, pero realmente ellos se han dedicado y han perseverado, porque el Señor no mide nuestros conocimientos ni capacidades, ni mide cuántas veces vienes a la iglesia, ni cuántos cargos has pasado en la historia, ni que si eres presidente o tesorero, si eres mayordomo o un hermano dentro de la iglesia, si eres alguien que ha servido toda su vida o alguien que recién está con el deseo de servir. Tú puedes ser realmente como Judas, que estaba con el mejor maestro. Puedes ver milagros de cerca, puedes ver cómo Judas había multiplicado los panes y los peces y Judas tenía su cesta, porque el Señor tenía 12 cestas de sobra y tenía su cesta. Puedes haber visto cómo los ciegos podían ver, personas resucitar, paralíticos caminar, leprosos limpiarse, y a pesar de eso decir, estoy dispuesto a traicionar a Jesús. Denme lo que ustedes convengan y yo voy a buscar la oportunidad para que no esté nadie del pueblo y ustedes lo puedan agarrar a Jesús. Ese es Judas. Judas va a tener el mismo maestro que lo tuvo Pedro, que lo tuvo Juan, que lo tuvo cada uno de los discípulos, e incluso el mismo maestro que el mismo apóstol Pablo. Pablo se jacta de eso, porque la gente le decía a Pablo, ¿tú quién eres? ¿Acaso lo has conocido a Jesús? Pablo, recuerden que es uno de los grandes maestros de la historia de la iglesia. Pablo es el que va a escribir la mayoría de los libros, gracias hermano, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y Pablo en una ocasión dice, yo por si acaso he sido discípulo del Señor mismo, apóstol de Jesucristo, enviado a las naciones. Pablo era un gran maestro. Miren, queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Yo estoy seguro que Pedro no sabía muy bien las Escrituras. En sus escritos mismos son escasas las citas que él hace del Antiguo Testamento. Pero Pablo es alguien que sabía mucho. Miren, este versículo en el libro de Filipenses capítulo 3, se los voy a leer, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Prácticamente el capítulo 3, Pablo va a describir cómo era su ministerio. Pablo, el apóstol de los gentiles. Y el versículo 7 al 8 dice así, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué era basura para Pablo? El título de fariseo. Él era fariseo, él mismo va a decir versículo antes, yo era fariseo de fariseos. Ni siquiera era un fariseo aprendiz o un fariseo que recién quería ser fariseo. No, yo era fariseo de fariseos. Nadie me superaba en conocimientos. A los pies del gran maestro Gamaliel yo he sido enseñado. Además, era hebreo. Tenía nacionalidad romana. En ese tiempo, nacionalidad romana era como que tú tengas tu visa norteamericana y ni siquiera era algo que has comprado o algo que has adquirido, porque tus antecesores eran y lo han adquirido y por eso tú lo tenías también. Y Pablo en alguna ocasión va a sacar eso, dice, yo por ese caso soy romano, soy hebreo, era políglota, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba posiblemente latín en romano, y algunos dicen que quién sabe hablaba español, porque Pablo quería ir hasta España, quería ir a predicar. Pero Pablo dice aquí una verdad que para todo cristiano debería ser realidad. Pablo dice, mis hermanos, yo todo esto que lo tengo en el mundo, lo he apreciado como si fuera basura. O sea, para mí no vale. Me puedes dar un título, pero me es insignificante, porque yo todo lo máximo que tengo aquí en la vida es el conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento en excelencia de Cristo Jesús. ¿Qué tanto tú sabes del Señor? ¿Cuál es el Dios que realmente creemos? Porque les decía hace rato, Judas tenía
al mismo Señor. Judas tenía a Jesús haciendo milagros, a Jesús multiplicando el pan y los peces, a Jesús sanando todo tipo de enfermedades. Judas estaba ahí como primero en el lugar y viendo cómo Jesús hacía todos esos milagros. Muchos de nosotros decimos, si yo estuviera en los tiempos de Jesús, yo creería todo lo que Él dice. ¿Se imaginan si hacemos así un viaje al pasado en una máquina del tiempo y sabemos, estamos llegando al año, más o menos entre el año 30 después de Cristo, después de su nacimiento, y sabemos que hay un hombre? Nos vamos a ese lugar, averiguamos dónde vive, dónde está haciendo sus grandes campañas, y vamos a ver cómo Lázaro resucita, cómo Pedro camina en las aguas. Cualquiera de nosotros diría, yo le creería al Señor. Y eso es muy, muy falso. Porque miren, si en esa época, teniendo Judas ese mismo privilegio, ha sido capaz de traicionar al Señor, y tú ahora que tal vez ni siquiera conoces de la Biblia, apenas lees de vez en cuando, el domingo es la única enseñanza que recibes, son los minutos que a veces puedes poner atención, ¿estás seguro que realmente creerías al Señor? La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero nosotros realmente le creemos a Dios. Creer en Dios es una cosa, porque hasta en las casetitas de la periférica se llama, ¿verdad? El mirador, que está todas las casetitas de yatiris, brujos, chamanes y sabios ancestrales. Ellos creen en Dios. Si tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Y yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? Sí, pastor. Yo no creo que ninguno dice, no, yo, pastor, aquí soy ateo, no creo en ningún Dios, ni divinidad, ni nada. Yo sé que tú crees en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente, queridos hermanos, es creerle a Dios. ¿Creen que Judas, después de que ha visto los milagros, después de que ha visto a Pedro caminar en las aguas y al mismo Jesús caminando en las aguas, creen que él decía, este es cualquier hombre, cualquier persona es? Yo creo que Judas sí creía en Dios, pero no le creía todo lo que Jesús decía. No le creía que Él era el Señor y que su reino era diferente. El reino de Jesús era muy diferente a lo que Judas tenía en su pensamiento. En la época, por si acaso de Judas, y en la época de Jesús, Roma era el imperio que había subyugado, que había esclavizado a la mayoría de las naciones de esa época, del Asia y de Europa de hoy. Y Roma, como alguna vez les había comentado, Roma los esclavizaba, pero no los volvía esclavos literalmente. Lo único que hacía era, ustedes pueden seguir teniendo a su Dios, ustedes pueden seguir adorando lo que adoraban, ustedes pueden seguir en sus sinagogas y haciendo todo lo que hacían comúnmente. El único detalle que ustedes ahora me tienen que pagar impuestos, es lo que decía el Imperio Romano. Y los judíos se resistían a hacer eso, pero aunque a malas lo tenían que hacer. Además tenían gentiles publicanos quienes cobraban los impuestos, y estos se dedicaban a sacarles todo el dinero posible a los judíos. Y algunos comentaristas mencionan que Judas probablemente era uno renegado de la sociedad que estaba harto de la injusticia romana y quería que de una vez el Señor, nuestro Dios, pueda establecer un reino. Sin embargo, cuando vio a Jesús multiplicar los panes y los peces, Judas dijo, wow, esto va a ser genial porque vamos a tener a un Señor que nos dé al ejército todo el alimento. Cuando vio a Lázaro salir de la cueva, yo creo que Judas dijo, wow, con esto está cesado todo. Con esto lo vamos a lograr todo. Porque van a resucitar nuestros muertos y vamos a por fin vencer al gran imperio romano. Pero Judas, en una ocasión, y esto lo relata el libro de Juan, Juan capítulo 12, pueden ir buscando, esto va a ser el punto de quiebre que Judas va a tener acerca del ministerio de Jesús. Ya en algún momento Jesús les había mencionado a sus discípulos y les había dicho, es necesario que yo muera, voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado. Y en el libro de Juan capítulo 12, versículos 1 al 8, se encuentra el instante en donde Judas va a decidir tomar un punto de quiebre y negar y traicionar al Señor. Juan capítulo 12 dice así, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra del perfume de nardo puro, de mucho precio, ungido los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, aclara Juan, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fuese este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren aquí un detalle particular. 300 denarios en el contexto bíblico equivalen a un año de salario, por si acaso. ¿Cuánto ganas al mes? Supongamos que es como 2.000, 2.500, es un salario mínimo. Esto multiplicado por 10 serían 25.000, más tus 2 salarios de 2 meses más serían 30.000 bolivianos más o menos. Más tu aguinaldo serían como 32.500 bolivianos, ese perfume. Al parecer María, Marta y Lázaro eran una familia muy acomodada. Y cuando María agarró el perfume, lo depositó en los pies del Señor y con sus cabellos y en lágrimas, como en algunas películas se ve, unge los pies del Señor. Judas va a hacer un comentario bien particular y le va a decir, podríamos haber vendido este perfume por 300 denarios y habérselo dado, dice, a los pobres. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas ni siquiera estaba preocupado de los pobres, sino realmente quería ese dinero. Ya su corazón estaba empezando a endurecerse. Miren, hermanos, estaba 3 años viendo milagros, señales, enseñanzas, parábolas, haciendo viajes en diferentes lugares, viendo cómo Jesús se manifestaba como Dios. ¿Cuántos años tú estás en el Señor? ¿Cuántos años tú estás predicando, enseñando, viendo milagros, señales? ¿En serio crees que vas a poder permanecer como Judas, confiando en el Señor? Oye, Judas lo ha visto todo. Luego, versículo 7 dice el Señor, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Más o menos que lo deja en vergüenza a Judas. O sea, porque imagínense, están en una cena todos, los discípulos reunidos ahí, y están comiendo, y de pronto llega María, llorando probablemente, y desama el perfume en los pies del Señor, todos se sorprenden, huele rico el lugar, se siente un rico perfume, y todos están sorprendidos pero callados, como es un momento incómodo, nadie dice nada. De pronto Judas va a romper el silencio y dice, hemos desperdiciado 300 denarios si hubiera comprado o si hubiera vendido este perfume y hubiéramos dado a los pobres. ¡Qué desperdicio! De pronto Jesús va a quebrar esa posición de Judas, lo va a dejar en vergüenza, y qué feo es cuando tu maestro te deja en vergüenza frente a los demás. Cuando tú das una idea que parece genial y de pronto tu maestro te dice, no es del todo bien lo que acabas de decir. No lo dice así el Señor, lo dice un poquito más delicado, dice, claro, Judas, pero a los pobres siempre lo van a tener. Pero el día de mi sepultura se ha guardado esto. Prácticamente, en otras palabras, está diciendo, bueno, Judas, yo ya voy a morir, recordate. Y eso es lo que le molestó a Judas, le hizo cambiar de posición porque ya no lo veía como una especie de maestro que iba a conquistar todo el imperio romano. Y el versículo 9, Juan va a aclarar la traición, lo que hemos leído hace rato en Lucas, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también al ver a Lázaro, y a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron en dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban de él. Acá es donde los judíos, como hemos leído en Lucas, querían matar a Jesús y no tenían cómo. Y Judas va a ir a presentarse y les va a decir, bueno, yo soy discípulo del Señor, denme lo que puedan. Les voy a entregar a él cuando no esté con nadie del pueblo. Y sabemos cómo va la historia. Sabemos que Judas, evidentemente, en una noche escondida después de la cena del Señor, Judas va a llevar a todos los discípulos, bueno, no los lleva, sabían que se reunían ahí en el Monte de los Olivos y los llama a los judíos. Es más, Jesús le dice a Judas, después de haber sopado el pan, y le da a Judas, dice, anda,
y haz lo que tengas que hacer. Y miren este detalle bien particular de la hipocresía que muchos de nosotros tenemos. Jesús, en la noche en la cual ha sido entregado, les dice a sus discípulos, bueno, saben que es el tiempo de mi entrega, saben el momento que voy a pasar, y tristemente entre nosotros hay alguien que me va a traicionar. Qué feo que el maestro sí sabía quién era. Y todos los discípulos, e incluso Judas, aclara el evangelista, pregunta, ¿seré yo maestro? Nadie por si acaso sospechaba de Judas. Nadie pensaba que Judas debe ser Judas. Yo creo que sí es Judas, ¿no? ¿Sí o no? No, nadie sabía que era Judas. Todos creían que Judas era el gran personaje, el gran presidente, el gran pastor, el gran reverendo, el gran líder de la iglesia. Nadie se sospechaba de él. Por eso cuando Judas preguntó, dijo, Señor, ¿soy yo? Y los discípulos se acercan al Señor. Juan y Pedro le preguntan, Señor, dinos quién es. Y Judas dice, al que yo le dé este bocado de pan, él es. Y los remojan agüita y le pasa a Judas y dice, Judas, toma, sírvete. Y en el instante que él come, Juan aclara y dice, y en el instante le entró Satanás en su corazón. Y Jesús le dice, Judas, anda, haz lo que debas hacer. Y los discípulos aclaran, dicen, seguramente debe ir a dar dinero a los pobres. Pensaron inclusive eso de Judas. Y a veces pasa eso dentro de la iglesia, queridos hermanos. No en esta iglesia, tal vez en otras iglesias, donde personas que aparentan un rostro de piedad, un rostro de santidad, que muestran, quién sabe, frente a todos un gran título, dentro del corazón están como Judas, apartados del Señor. Nadie, quién sabe, creía que Pedro iba a caminar en las aguas. Nadie se creía, miren, que un publicano, un cobrador de impuestos. En las series normalmente se lo muestra a Mateo, el cobrador de impuestos, como el más despreciable del grupo de los discípulos. Ni siquiera Judas. Todos lo ven aliado a Mateo porque él era un cobrador de impuestos, alguien que le robaba a la gente cuando tenía su vida pasada. Y Mateo es el que escribe el Evangelio. No hay un Evangelio escrito por Judas Iscariote. Claro, tenemos el Evangelio, pero no, o el libro de Judas, pero no es de su autoría. Judas tenía el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios lo tenía Judas, presente a su lado. A veces, queridos hermanos, cuando pasamos tribulaciones, yo les doy un pequeño secreto o una pequeña pauta para que ustedes pasen sus tribulaciones con mucha mayor tranquilidad. A mí me sirve mucho y estoy seguro que te va a servir también a ti. Cuando a veces veo que las cosas están siendo difíciles y casi imposibles de solucionar, y son críticas, quién sabe, en la familia, en el negocio, en el trabajo o en la salud, yo me pregunto y digo si realmente tengo al mismo Dios de Pablo, si tengo al mismo Dios de Pedro, el que caminaba en las aguas, si estoy adorando y sirviendo al mismo Dios que han servido Juan, Jacobo, los mismos discípulos, si tengo al mismo Dios de Elías, si tengo al mismo Dios que tal vez tenía David, que danzaba frente al gigante, si tengo al mismo Dios que los profetas servían y adoraban, si tengo al mismo Dios de Daniel que estaba en la fosa de los leones, si tengo al mismo Dios de Sadrach, Mesach, Abed-nego que estaban ahí en el caldero ardiente, si estoy adorando al mismo Dios, yo creo que sí. Y sé que ese mismo Dios está en mi hogar, está en mi trabajo, está en mi negocio, es el que cuida mi salud. Mi hermano, tú no tienes un Dios diferente. La palabra de Dios dice, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. El mismo Dios que adoraba Pablo, Pedro, es el mismo Dios que estamos adorando. Y si en ese instante Pablo decía, yo le he pedido al Señor que me quite esta enfermedad o que me quite este aguijón, y Él me dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, y amén, yo voy a seguir sirviendo y adorando. Y como hemos leído en Filipenses, todo lo he tomado por basura. Para mí los títulos, ser fariseo, ser un doctor de la ley, ser alguien importante en medio de la sociedad, tener riquezas, tener todo lo que sea, me he tomado por basura, todo por causa de conocer con excelencia al Señor Jesucristo. Jesús en alguna ocasión habla acerca de la hipocresía que muchas veces nosotros manejamos. En el libro de Mateo,
uno de los primeros discursos que da en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús aclara a sus discípulos y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta mañana en el ayuno les explicaba brevemente esto que significa el nunca les conocí. Cuando nosotros nos encontramos con personas lejanas después de varios años, y cuando algunos ya hemos engordado, algunos hemos cambiado el peinado, algunos quién sabe ya tenemos lentes, algunos quién sabe somos un poquito más grandes, hemos cambiado la tez, hemos tenido algún accidente, y lo vemos después de tiempo y decimos: oye, ¿quién eres? Soy yo. ¿Acaso no me reconoces? No, a ver, hazme memoria, pero hemos sido amigos de niños. No, no me recuerdo, en serio. ¿Y por qué no me recuerdo? Porque quién sabe, no he tenido relación y comunicación con él. Después de tiempo lo estoy viendo. Jamás le he llamado, jamás he escuchado su voz, jamás lo he visto ni siquiera en fotos, nada. De tiempo se aparece y digo: oye, no te conozco, perdón. Pero yo sí te conozco. Sí, no sé, perdón, tal vez te has confundido de persona. En todo caso, un gusto. Y te despides. Prácticamente es lo que el Señor dice. Ustedes me van a decir en su tiempo: Señor, en tu nombre yo he servido, he hecho milagros. Judas podía haber dicho eso: no, Señor, pero si en tu nombre yo he departido los panes y los peces. En tu nombre, Señor, yo iba y daba a los pobres del dinero. Señor, yo en tu nombre he visto cómo en las aguas tú has calmado la tempestad. He visto tus milagros, Señor. Quién sabe, el Señor nos dirá, así como le dirá a Judas: no te conozco, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, tenemos el mismo Dios que adoraban los profetas, que adoraban los discípulos. No podemos dudar de Él, no podemos dudar de su fuerza, de su poder, e incluso no podemos dudar de que sus promesas se van a cumplir, que su venida se va a cumplir sobre nosotros, queridos hermanos. Les decía al inicio: ¿por qué algunos abandonan la fe y dejan de perseverar? Porque probablemente tienen la misma relación que Judas tenía con el Señor. Una relación para conseguir un fin, para liberar Roma, para tener riquezas, para que el Señor me quite la enfermedad, para que el Señor una a mi familia, para que el Señor me dé prosperidad, para que el Señor me cambie a mí. Y cuando el Señor no hace eso para ti, haces lo mismo que hace Judas. Buscas 30 monedas de plata que te dé un yatiri, o que te dé alguien y te diga: te voy a dar un buen trabajo, pero domingo será. O te voy a dar una pareja mucho mejor que la que tienes. Y te ofrecen 30 monedas de plata y lo primero que tú haces: bueno, ya que el Señor no me ha dado lo que yo quería, entonces lo voy a traicionar y lo voy a negar. Tenemos algunos, evidentemente, la misma relación que Judas tenía con el Señor. Pero hay algunos que tienen el mismo Dios y la misma relación que Pedro, que Pablo, que a pesar de que el Señor le diga: lo siento, pero la enfermedad sigue. Bástate de mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu enfermedad, en tu debilidad, en tu escasez o en tu pobreza. En lo que estés pasando mal, yo sigo ahí y mi presencia sigue ahí. No me he apartado, no me he ido, mi presencia te sigue acompañando, aunque estés pasando tiempos de tribulación. Pablo decía: hermanos, siéntanse gozosos cuando pasen diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia se perfecciona en nosotros. Hermanos, ¿qué tipo de relación tenemos con el Señor? ¿Por qué tú le estás siguiendo al Señor? ¿Solamente porque te ha dado un trabajo y cuando te lo quite? ¿Solamente porque te ha dado sanidad de esa enfermedad y cuando vuelva la enfermedad? ¿Solamente porque ha unido a mi familia y ahora estamos juntos? Y si entra el pecado y entra la discordia, vas a ser de aquellos que digan: denme 30 monedas de plata y yo estoy dispuesto a abandonar esta fe, estoy dispuesto a abandonar al Señor. Yo les exhorto el día de hoy, queridos hermanos, que estamos acabando ya el año: haz una inspección en ti.
Dice la Biblia en el libro de 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, examinen sus corazones. ¿Por qué vienes aquí a adorar al Señor? ¿Para qué estás viniendo? ¿Le crees realmente a Dios todo? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios todo lo que el Señor te dice? Que Él va a venir en su segunda venida, que va a establecer un juicio, que va a establecer su reino, su cielo nuevo, su tierra nueva. ¿Crees realmente todo lo que el Señor decía? ¿Crees como Pedro que le decía, ven, camina? Y Pedro, creyendo al Señor, se puso a caminar. ¿Crees realmente como los ciegos que decían, vayan y lávense en el estanque y van a ver? ¿O crees como los leprosos que decían, vayan y preséntense al sacerdote, y los leprosos obedientes iban a presentarse? ¿Le crees a Dios todo lo que el Señor te dice? Si es así, estoy seguro que vas a estar tranquilo, incluso en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Tú vas a decir, Señor, yo te creo todo lo que tú dices en tu palabra, yo te creo y he revisado todo, y los milagros que tú dices son hermosos, poderosos, y no me voy a arrepentir de la decisión que yo he tomado, de seguirte hasta lo último. ¿Creen que Pablo se arrepintió de haber abandonado el fariseísmo, de haber abandonado sus riquezas o sus lugares o sus cargos que le iban a llegar? No, Pablo estaba disfrutando, satisfecho. Incluso él se goza, dice, a mí me han azotado 70 veces 7, me han apedreado, me han dado por muerto, he naufragado en medio del mar, casi muero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí nada me va a apartar del amor de Cristo, ni hambre, ni tribulación, ni tristeza, ni pobreza, ni enfermedad me va a apartar del amor de Cristo. Hermanos, adoren al Señor y sirvan al Señor con convicción, no por esperar algo a cambio. Jesús les decía a sus discípulos, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hemos de buscar cosas que el Señor sabe que necesitamos, porque eso justamente dice el Señor, oigan, yo ya sé lo que ustedes necesitan incluso antes de lo que ustedes pidan. Pero el hecho de que me pidan es como un buen padre que a veces escucha. Yo sé que mi hijo, digamos, puede estar sin su zapato, todo hueco. Yo veo, soy un padre. Puedo ver que su zapato está todo, quién sabe, su ropa está todo ya viejita. Y digo, no, mi hijo necesita ropita. Tengo que comprárselo. No tengo que necesitar de que mi hijo diga, uy, no, que me pida. Imagínense un padre así. Ve que su hijo tiene ropas huecas, zapatos rotos, todo está sucio, y lo ve el padre, que me pida, si necesita, que me pida mi hijo. ¿Ven la lógica? No tenemos un padre que no se compadezca de nuestras necesidades, incluso en tu enfermedad. No es que Dios dice que me pida sanidad si quiere. Si quiere nomás, a ver, voy a intentar. No, Dios no trabaja de esa manera en nuestras vidas. Él sabe la enfermedad que estamos atravesando, sabe si estamos pasando escasez en medio de nuestro hogar, sabe si estamos pasando conflictos en medio de nuestro matrimonio, sabe si en algún instante nosotros estamos pasando pruebas que ni siquiera tenemos las fuerzas. Es más, Dios dice, oigan, yo sé que las pruebas que ustedes están pasando las estoy dando conforme a su capacidad, y además yo estoy ahí para que ustedes puedan vencer esas pruebas. Queridos hermanos, para terminar en este día, y si me puedes acompañar Rubén o Lorena, yo oraba esta semana acerca de esta enseñanza y le decía al Señor, Señor, yo te adoro, te sirvo, como Pablo te servía en mis posibilidades, o como Pedro, e incluso como muchos pastores que en esta generación te sirven. Y yo sé, queridos hermanos, que tengo el mismo Dios que Huachalla, que Cashluna, que Dante Gebel, que Mujica, que cualquier otro predicador. Tenemos al mismo Dios. Porque Dios no solo habita en templos, sino habita, dice Jesús, yo voy a buscar, va a haber un lugar, un momento en donde el Señor dejen de adorarle en templos, sino que el Señor buscará a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y si hoy tú estás enfermo, y si hoy tú tal vez viniste endeudado, viniste con preocupaciones, con problemas, con dificultades, con falta de trabajo,
Tienes el mismo Dios que la viuda de Sarepta, a la cual no le escaseaba ni la harina ni el aceite. Ya no sé qué va a pasar, ya viene la crisis y todo está la globalización. ¿Qué vamos a comer al año? Esas mujeres vivían en sequía, no había ni cosechas ni siembra. Lo único que tenían un poquito de harina y decían, ya comemos alguito y nos morimos. Vino el profeta y les dio alimento. Tienes el mismo Dios que Elías, que estaba en una cueva triste, amargado, deprimido. Y Dios vino con los cuervos para alimentarle. Tienes el mismo Dios, queridos hermanos, que cuando Pedro tenía que pagar una deuda de sus impuestos, Jesús le dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Anda, pesca. ¿Qué es lo que sabes hacer? Señor, yo sé pescar. Anda, pesca. Abres la boca del pez, le sacas la moneda, pagas los impuestos. Y porque yo te lo he dicho, mi impuesto más me lo pagas. Y Pedro hace eso. Va, pesca, saca el pez. Gracias, Señor. Y paga su impuesto. Tienes el mismo Dios de David que peleaba con el gigante Goliat. Tienes el mismo Dios de la mujer que vivía muchos años con una enfermedad. Y cuando ella dijo, me voy a acercar al Señor, y cuando yo toque el manto, me voy a sanar. Tienes ese mismo Dios. Tu Dios al que adoras, tu Dios al que sirves, es el mismo Dios de siempre. Pero nosotros tal vez estamos creyendo como Judas, viendo la primera oportunidad para traicionarlo y abandonarlo y dejarlo. Pero créele como Pedro y camina sobre las aguas. Créele como los discípulos y multiplica los panes y los peces en tu casa. Créele como cualquier hijo de Dios que realmente tiene la convicción de que Él es el Señor. Anda confiado y tranquilo en medio de la tribulación. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos Él me va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Mis hermanos, no sé si estás adorando al mismo Dios, pero si hoy realmente tú le crees a Dios, ven, el Señor sabe lo que estás pasando. Anda con confianza sobre tu enfermedad, que el Señor sane esa tu dolencia, sane el malestar con el cual has venido el día de hoy. Que el Señor restaure tu familia, restaure tu hogar, te dé paciencia, te dé gozo en medio de la tribulación, porque es el mismo Dios al cual yo adoro, al cual yo sirvo. Como decía Josué, porque yo y mi casa, ustedes si quieren adoren a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos y adoraremos al Señor. ¿Cuántos quieren orar y recibir el día de hoy del Señor? ¿Quieres inclinar ahí a tu cabeza? Yo sé que quieres agradecer en este momento. Vamos a orar, queridos hermanos. Si has venido el día de hoy con alguna aflicción, con alguna enfermedad, acércate al Señor confiadamente. Así como la mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre, confiado en que el Señor podía darle sanidad, porque ya había ido a médicos, había gastado sus riquezas, y ella dijo con fe, si yo me acerco y lo toco al Señor, voy a ser sana. Así como Bartimeo dejó la capa y dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Arrepiéntete, mi querido hermano, si has vivido como Judas, usando a Dios simplemente como un medio para tu comodidad. Tenemos el mismo Dios, no es diferente al de Pablo, al de Pedro, al de Elías. El mismo Dios, Señor. Oh, gracias, Padre. Hoy, Señor, nos postramos delante de ti como iglesia. Perdónanos, Padre, si hemos ido pensando así como Judas, simplemente para que tú seas un medio para alcanzar lo que anhelamos y lo que queremos, Señor.
Perdóname, Padre, si mi decisión incluso de congregarme el día de hoy ha sido solamente para recibir algo de ti. Perdóname, Señor, si he venido a este altar para pedirte y no para ofrecerte, Señor. Perdóname, Padre, si el día de hoy vengo en pecado de pensamiento, de obra o de palabra, Dios. Límpiame, Señor, y yo seré limpio. Límpiame, inspeccióname, Señor, hasta lo más profundo. Lava mis pensamientos. Lava, Señor, mi vida, mi cuerpo, Padre, así como lo has prometido para Pedro. Necesitamos más de ti, Señor. Hoy yo te pido por tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, como líderes, como pastor y como junta, Señor, para dirigir a tu ministerio. Yo te adoro a ti, Señor, y sé que tengo el mismo Dios que adoraba a Pedro, que adoraba a Josué, que adoraba al Señor Caleb, que adoraba a Padre Elías, Eliseo. Yo tengo el mismo Dios, Señor. Yo te adoro a ti, Señor, que tú eres el que ha abierto los mares, que tú eres, Señor, el que ha multiplicado los panes, el que ha dado maná en el desierto, codornices en medio de la nada, agua de la roca, Padre. Y aunque tenga enfermedad, Señor, yo no voy a irme atrás. Y aunque tenga una dolencia, Señor, yo no voy a retroceder. Y aunque tenga escasez, Padre, en medio de mi hogar, yo sé que tu misericordia y tu gracia siempre van a estar en abundancia. Te pido sabiduría, Padre, para administrar. Te pido sabiduría, Señor, para tu pueblo, para todos aquellos que tienen un emprendimiento, un negocio. Abre las ventanas y puertas de bendición, Señor. Abre, Señor, el lugar de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Estamos aquí humillados delante de ti, porque solamente tú conoces nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, por los que han venido enfermos, por los que han venido con dolencias y enfermedad, Padre. Por aquellos, Padre, que han sido diagnosticados y ya tienen un veredicto de parte de los médicos. Pero la palabra final, Señor, la tienes tú. Porque el que hace señales y milagros eres tú. Porque conoce todo mi cuerpo hasta lo más profundo e íntimo eres tú, Señor. Hoy te pido, Señor, por quien ha venido enfermo y a pesar de la enfermedad ha podido llegar a este lugar, Señor. Que se vaya, Señor, como la mujer que vino a tu presencia. Que vaya sana y restaurada a su lugar, Señor. Que vaya restaurado y sano, Señor, a su hogar. Que testifique, Señor, de la grande obra que tú haces, Padre. Creemos en el mismo Dios. Tenemos al mismo Dios, Señor, Padre. Te pido, Señor, hoy por el trabajo, el negocio, la tienda, el lugar, Señor, donde nos permites ganar el pan nuestro para cada día. Bendice ese lugar, que sea un altar, Señor, de adoración para ti. Que cada cliente, que cada persona que venga, Señor, a ese lugar a comprar, venga, Señor, con bendición, Padre. Que tu presencia se derrame en ese lugar, Dios. Gracias por este lugar en el cual, Señor, nosotros levantamos adoración y alabanza, en el cual escuchamos tus promesas y tu palabra. Tú eres, Señor, el Dios que da la vida y que la quita, Señor. Tú eres el que Dios que nos da la vida eterna para siempre, Señor. Te entrego a cada uno de tus hijos el día de hoy, Señor. Que nuestro entrar y salir sean siempre de bendición. Te encomendamos nuestras necesidades y particularidades, Padre. Tú conoces los problemas que pasamos, Señor. Sé que no eres indiferente a nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestra tristeza. No eres indiferente, Señor, a la escasez o al hambre que podemos padecer. No eres indiferente, Señor, al dolor que atravesamos por la enfermedad. Tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y tu pueblo te alaba y te adora, Dios. Tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y nosotros te creemos, Padre. Todo lo que tú digas, Señor, nosotros te creemos. Incluso aunque pueda parecer absurdo e irreal e irracional, Señor, nosotros te creemos, Dios. Gracias, Padre, te doy en este día. Oramos de esta manera porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres misericordioso y bondadoso, Dios. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Dios, adoramos y hemos orado de esta manera. Y nos vamos tranquilos, gozosos y en paz, restaurados, renovados por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor.